Qué diferente se ven las cosas desde aquí. Necesito al menos un segundo para saborear esto. Bueno, queridos hermanos, es un placer para mí y un privilegio también poder estar aquí compartiendo, de la palabra del Señor. Estamos en vísperas navideñas, ¿verdad? Sin duda, la fiesta más grande de nuestra cultura. Y para nosotros los creyentes, un momento para recordar el advenimiento a este mundo del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Sin duda, el acto de solidaridad más grande, más inigualable, ni siquiera imaginable de nuestro mundo. El Dios eterno e inmutable, en esa concepción que tenían los griegos, ¿verdad?, decide entrar en nuestra historia, tomar forma humana, asumiendo nuestra fragilidad, identificándose con nuestra condición en toda nuestra fragilidad, pasando, por supuesto, sus 9 meses como feto prenatal, sangrando al 8º día cuando fue circuncidado, etcétera, etcétera. Es algo sorprendente, maravilloso, pero también profundamente inquietante. Y la pregunta que me gustaría lanzar en el día de hoy es la siguiente. ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios para realizar algo tan extraordinario? La Escritura se refiere a un sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?, antes de su encarnación, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, dice la Escritura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este mismo texto nos insta a nosotros también a que tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa solidaridad extrema que le llevó a dar su vida por nosotros. Y para esto me gustaría que nos asomáramos un poco al corazón del Señor en esta mañana. De ahí el título sugerente que he puesto en las diapositivas. No sé si se puede poner. Asomándonos al corazón de Dios. Eso es lo que me gustaría que hiciéramos en esta mañana, vislumbrar un poco qué es lo que hace palpitar el corazón del Señor. Pero claro, ¿por dónde empezar? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué es lo que le hace sonreír? ¿Qué es lo que hace palpitar su corazón? Mirad, voy a empezar con un texto que a mí me parece muy sugerente, que está en el Antiguo Testamento, y después pasaremos a ver cómo Cristo encarnó ese palpitar del corazón de Dios. El texto que vamos a leer está en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 19. ¿Podéis cambiar? He seleccionado algunos versículos y es para que no tengáis que estar pasando las diapositivas. No. ¿Vale? Ahora. Vamos a estar pasando con algunos versículos. Este es el versículo con el que quiero empezar. Deuteronomio capítulo 10. Dice así. Fijaos bien. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos que Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fijaos bien en la segunda parte, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses
y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Fijaos bien, así es Dios y así actúa. Así es como palpita su corazón, y casi lo podemos escuchar en este texto, ¿verdad? Pum, 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 pum. No hace acepción de personas, ni toma cohecho. Hace justicia a la viuda y al huérfano. Ama al extranjero, a la persona que no tiene tierras, a los desheredados, a la gente sin familia, a los excluidos del cuidado humano. No lo puede evitar. Así es el Señor. Esta gente le interesa verdaderamente. Y a continuación es como si les dijera en este texto: y vosotros, israelitas, lo sabéis muy bien, porque eso es precisamente lo que erais cuando estabais en Egipto. Y yo os cuidé, os saqué de allí. Sabéis perfectamente lo que es andar por el desierto y tener hambre y tener sed, y que yo cuide de vosotros. Y quiero que vosotros hagáis lo mismo. Y este es el punto de partida de la exposición de esta mañana. En medio de una sociedad donde impera la más absoluta indiferencia, donde se criminaliza incluso al extranjero por el mero hecho de serlo, donde se margina al individuo y a sus problemas humanos, el Señor quiere que seamos diferentes, que nademos contracorriente, que no seamos indiferentes al dolor ajeno. En este sentido, el libro de Deuteronomio, al que pertenece el texto que acabamos de leer, es un verdadero espejo de cómo es Dios, de cómo es su carácter. Pero a la vez también es como una especie de cuaderno de caligrafía de la ética que Él espera de aquellos que dicen ser sus hijos. Allí encontramos en este libro una ley que refleja la esencia de cómo es Dios, refleja ese sentir que hubo también en Cristo Jesús que le llevó a entregarse por nosotros. Y a lo largo de estos capítulos resuena continuamente la voz del Señor diciendo: y te comportarás así porque yo soy el Señor tu Dios. O sea, esto es lo que yo os exijo porque es lo que yo haría. Cuando uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el mayor mandamiento, para los rabinos de la época esta era una pregunta académica, porque toda la ley, con todos sus detalles, era algo coercitivo, es decir, había que obedecerla toda, por tanto, daba igual a qué detalle se prestara más importancia, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús respondió con su famoso mandamiento doble: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, agregó una nota final. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, son como el gancho del que pende todo lo demás. Tienen una prioridad fundamental, son el criterio con el cual se ordena todo lo demás. Pues bien, en esa apreciación que tuvo Jesús de lo que era verdaderamente prioritario, en ese discernimiento que él tuvo con su Biblia hebrea, fue capaz de descubrir el mismísimo modo de obrar de Dios. Por tanto, en base a esta ley que encontramos en la Torá, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, al mismo modo de proceder de Jesús, os quiero proponer en esta mañana una escala de valores de la Biblia. Algo que sea fácil de recordar, algo que también nos inspire en estas fiestas para que reflexionemos, para que nos ayude a juzgar nuestra propia vida. Son 3 puntos fáciles de recordar. 1. Dios es lo primero.
Estaríamos ciegos si no nos damos cuenta de algo así, ¿verdad? Los 10 mandamientos colocan los 3 mandamientos relacionados con Dios a la cabeza de la lista. Lo que pasa es que la demanda de poner a Dios por encima de todo lo demás podía resultar muy costoso. La fe bíblica tiene un filo muy agudo. De esta forma, en Deuteronomio 13, el Señor advierte a Israel contra la tentación de apartarse de la fidelidad a Dios. Y menciona un área en la que pueden producirse las mayores tensiones, que es la familia de cada uno. La tensión va en aumento cuando recordamos lo importante que era la familia en la vida del antiguo Israel, porque toda la estructura de la nación se organizó en base al parentesco. La unidad de la familia extendida era la base para la vida económica. Pero ¿qué hacer si es la familia la que se convierte en una fuente de idolatría? ¿Qué hacer si nuestra lealtad hacia Dios entra en conflicto con nuestra lealtad y amor hacia nuestro círculo familiar más cercano? ¿Qué ocurre si es la familia la que se convierte en una piedra de tropiezo en el camino de nuestra completa sumisión y lealtad al Dios vivo? Esto es algo muy real para algunas personas. La respuesta de Deuteronomio es inflexible y su severidad se puede percibir en las mismas palabras de Jesús. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versículo 26. ¿Podéis pasar diapositiva, José Luis? Ahí lo tenéis. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recordemos que estas palabras las pronunció el mismo Jesús que reprendió a los fariseos porque anulaban la ley acerca de honrar a los padres. El mismo Jesús que hizo preparativos para el cuidado de su madre, aun cuando estaba en la agonía de la cruz. Jesús no aborrecía la familia. Jesús aborrecía la idolatría. Y la familia, cuando ocupa el lugar más importante en la vida de una persona, cuando se cruza en el camino de su sumisión al reino de Dios, es un ídolo tan grande como puede ser cualquier estatua de piedra. 1. Dios es lo primero. Segundo, las personas son más importantes que las cosas. La vida humana es sagrada. Ninguna cosa es más importante que una persona. Y esto no se contradice con el hecho de que cierto número de ofensas en la antigua Israel eran castigadas con la muerte. Los motivos que hay detrás de la pena de muerte en el Antiguo Testamento son complejos, pero comprensibles. No eran un mero rasgo de una sociedad vengativa y primitiva donde la vida era algo barata. En términos generales, la pena de muerte se aplicaba a 2 tipos de delitos. Aquellos que ofendían directamente a Dios y aquellos que amenazaban la estabilidad de Israel como sociedad tribal basada en una alianza con Dios. Los primeros eran verticales: la idolatría, la blasfemia, etc. Los segundos eran horizontales: no respetar el día de reposo, el homicidio intencionado, etc. Sin embargo, ¿sabéis lo más interesante? Aunque pocas veces se destaca, es a qué no se aplicaba la pena de muerte. En la vida israelita, ningún delito que involucrara la propiedad era castigado con la pena capital. Se trataba severamente el hurto, sí, pero en la antigua Israel no mataban a nadie por robar. ¿Sabéis por qué? Porque ninguna cantidad material valía lo que vale una vida humana. La vida y la propiedad no eran comparables. La otra cara de la moneda
es que un homicidio intencionado no podía expiarse simplemente con el pago de una multa, por mucho dinero que se quisiera ofrecer. Y ya sabéis por qué. Porque ninguna cantidad de dinero valía lo que vale una vida humana. La vida y el dinero no pueden compararse. 1. Dios es lo primero. 2. Las personas son más importantes que las cosas. Y 3. Las necesidades importan más que los derechos. La ley de Israel iba más allá que mostrar la superioridad de la vida humana sobre los bienes materiales y anteponía incluso las necesidades humanas a las exigencias y a los derechos. En la ley encontramos una ética que demanda una actitud de conmiseración, de consideración hacia las necesidades de otros, aún en situaciones en las que uno pudiera tener derechos legítimos desde un punto de vista legal para actuar de otra manera. Vamos a ver varios ejemplos, porque este punto es importante. Se trata, en todos ellos, de grupos de personas que podríamos pensar que no deberían existir en una sociedad ideal. Pero dada que la sociedad humana está caída y es pecaminosa, es muy notable cómo la ley hebrea, a pesar de que hace 3000 años de ella, ¿verdad?, cómo la ley limita los derechos de la parte más fuerte para atender las necesidades de la parte más vulnerable. Vamos a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, el esclavo fugitivo, Deuteronomio capítulo 23, versículos 15 y 16. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, y no le oprimirás. Esta ley es sorprendente. Acaba con toda la legislación de los esclavos en el mundo antiguo. Los esclavos debían devolverse bajo penas severas para ellos mismos y para quienes les cobijaran. Y sin embargo, la ley hebrea nada contracorriente y coloca las necesidades del esclavo antes que cualquier derecho de propiedad de su amo. Esta ley concede a los esclavos derechos humanos y dignidad, yendo mucho más lejos de todo lo conocido en aquel mundo, en el mundo de aquella época. Segundo ejemplo, lo vamos a ver todavía más claro. ¿Qué hacer con las prisioneras de guerra? Deuteronomio capítulo 21, versículos 10 al 14. Muy interesante. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. En el mundo antiguo no existía ninguna convención de Ginebra que regulara el trato que se daba a los prisioneros de guerra. Y por tanto, se esperaba y se concedía poca misericordia. Se apreciaban sobre todo las mujeres y las niñas. Y vemos cómo la ley hebrea, parte de la vida real, reconoce la dura, la triste realidad de las guerras y de los prisioneros, pero intenta mitigar esta dureza frente a las víctimas más vulnerables, que eran en este caso las mujeres. Y aquí la ley restringe los derechos del soldado victorioso. La violación no era una alternativa, nunca. Ni se podía tomar una mujer prisionera para proporcionar un placer sexual temporal. No, nunca. Si uno la quería, debía asumir toda la responsabilidad
y concederle el estatus de esposa, con todos los beneficios legales y sociales que ello acarreaba. Pero incluso entonces, fijaros, él no podía invadir la privacidad de ella inmediatamente, como podría dictar el derecho del esposo. Ella, la parte más vulnerable, debía de tener todo un mes para encajar el dolor y la pérdida que había sufrido. Y si al final el hombre se arrepentía de su decisión y decidía divorciarse de ella, no podía humillarla como si fuera una esclava de su propiedad, sino concederle la libertad. De esta forma, la ley atiende las necesidades de la parte más vulnerable. Las necesidades básicas humanas de la víctima tienen prioridad sobre los derechos o sobre las exigencias del vencedor. Tercer ejemplo, la garantía del deudor. Deuteronomio capítulo 24, versículos 6 y luego 10 al 13. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta la devolverás cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Una deuda humilla y puede incluso deshumanizar. Los deudores se convierten en víctimas de prácticas tan brutales que no es extraño que se aplique el término tiburón a aquellos que se aprovechan de la pobreza humana, exprimiendo a los necesitados hasta la esclavitud. La ley del Antiguo Testamento reconoce también la realidad de los préstamos a quien le hubiera ido mal por el infortunio, por la enfermedad, a aquellos que lo necesitaran. Aunque prohíbe tomar intereses, obviamente permitía tomar garantías como respaldo del préstamo, ¿verdad? Déjame algo para que sepa que me lo vas a devolver. Pero incluso este derecho del acreedor de tomar garantía queda limitado en interés del deudor. La ley protegía el medio de subsistencia del deudor, por una parte, y su dignidad humana, por otro. Por tanto, las piedras del molino para producir el pan de cada día, para mantenerse con vida, o la manta para calentarse por la noche, eran necesidades básicas. Y ningún derecho legal podía justificar privar a una persona de tales cosas. La necesidad antes que la exigencia. Cuarto ejemplo y último, quizás el más conocido, ¿verdad? Los restos de la cosecha. Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 22. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Fijaos, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Se supone que un terrateniente, ¿verdad?, tiene todo el derecho de disfrutar de todos los beneficios producidos por su inversión de esfuerzo, de semillas de su propiedad, ¿no? ¿No? No. No, dice el Señor, porque la tierra es mía y las necesidades del pobre prevalecen sobre las exigencias del propietario. Por tanto, te exijo que no tomes deliberadamente todo el producto para ti. La necesidad antes que el derecho, la necesidad antes que la exigencia. 1. Dios es lo primero. 2.
las personas son más importantes que las cosas. Y 3, las necesidades anteceden, son más importantes que los derechos o que las exigencias. A nosotros, que miramos estos textos desde tanta distancia en el tiempo, ¿verdad?, nos puede parecer que obedecer económicamente a Dios en el Antiguo Testamento era algo sencillo, pero no, nada más lejos de la realidad. Una cosa era celebrar las victorias divinas en el pasado y otra cosa es que confiaras en el poder de Dios para que te proveyese el sustento necesario a ti y a tu familia si no sembrabas nada durante un año, precisamente por obedecer la ley del barbecho o las leyes sabáticas. O incluso no sembrabas nada en 2 años si el año siguiente coincidía con el jubileo. Pero por el amor de Dios, ¿acaso podías permitir que tu esclavo, un elemento clave de la agricultura, que recordad que desató hace 150 años una guerra de secesión en Estados Unidos, un elemento clave de la agricultura, fuera libre al cabo de 6 años y además le proporcionaras una generosa porción de tus bienes, de tus animales, de tus vegetales? ¿Cómo se iban a poder cancelar las deudas cada 6 años? Esto supondría la ruina de mi familia. Mirad, hay un factor clave en todo esto, sin el cual no podremos comprender este tipo de ética. Este factor esencial en la ley del Antiguo Testamento sigue siendo esencial para nosotros hoy, y es una confianza ciega en la providencia de Dios en cada esfera de la vida, incluida también la esfera económica. Solo podrían vivir así aquellos que estuvieran preparados para someterse completamente a la providencia de Dios, porque solamente se puede obedecer una ley así, que exige un sacrificio material tan considerable, una confianza en el Señor, y además por causa de los de menor bienestar económico. Esto es muy difícil, ¿verdad? Y además estamos muy necesitados de ejemplos que nos inspiren. Pero tenemos uno, cuyo nacimiento celebramos precisamente en estos días, ¿verdad? Pues miremos a Jesús. ¿Cómo lo entendió Él? Preguntémonos las mismas cosas que se preguntó Él. ¿De qué sirve o de qué servía tener una ley que dice que hay que honrar a los padres si después hacen normas que van en dirección contraria? ¿De qué sirve tener leyes acerca del diezmo cuyo objetivo es proporcionar justicia, bienestar compasivo a los pobres, si después caían en detalles tan meticulosos que se olvidaban del latir del corazón de Dios, se olvidaban de la justicia, de la misericordia? ¿De qué servía tener una ley sabática para satisfacer la necesidad humana de descansar, si después se convertía en un motivo para olvidarse de otras necesidades humanas, como el hambre o la incapacidad? Y llegó Jesús y clarificó totalmente los valores y las prioridades inherentes de aquella antigua ley. Devolvió el sentido de lo que era verdaderamente prioritario para Dios a un pueblo que no era capaz de ver un bosque por culpa de un árbol. Y de esta forma Jesús atacó sin piedad a aquellos que pensaban que a Dios le impresionaba la religiosidad o incluso la teología apartada de los valores de la justicia y de la misericordia. Y así enfatizó la prioridad de la obediencia moral por encima de cualquier ritual religioso. Porque en la vida y en las enseñanzas de Jesús encontramos lo mismo que rezuma en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que la vida y las demás necesidades humanas tienen prioridad sobre todas las demás exigencias o derechos personales. Y, por supuesto, prioridad sobre cualquier regla o normativa. Mirad, la Palestina en tiempos de Jesús era terrible, verdaderamente terrible.
y agravada más aún por la imposición del gobierno imperial de Roma. Se explotaba intensamente a los agricultores, que además no eran más que simples arrendatarios, porque la propiedad de la tierra estaba acumulada por algunas familias, unas pocas familias acaudaladas. Estos agricultores eran continuamente presionados, ¿verdad?, a cubrir una serie de exigencias sobre aquello que podían producir. Rentas, impuestos, diezmos, devoluciones de las deudas. Y todo esto antes de que pudieran pensar qué se podían permitir para su propio consumo, para mantenerse con vida, y mucho antes de que pudieran pensar qué tendrían para sembrar al año siguiente. Las presiones de las deudas y de los desahucios condujeron a algunos al grupo extremista y revolucionario de los celotes, que atacaban tanto a las autoridades romanas como a sus colaboradores aristocráticos judíos. Jesús era carpintero, pero esto no consistía solamente en un trabajo de ebanistería, sino en alguien con la capacidad de hacer pequeños trabajos de ingeniería, como aperos agrícolas, mobiliario doméstico, barcos, otro tipo de construcciones. De ahí el gran conocimiento que Jesús demuestra en sus parábolas de aspectos de la vida cotidiana. Había visto la vida en sus muchos niveles. Tenía un conocimiento muy cercano, ¿verdad?, de las realidades sociales que vivía. Fue testigo del durísimo ritmo de trabajo en las granjas. Escuchó las quejas de aquellos que estaban sometidos a grandes deudas. La parábola de los dos deudores. Escuchó las murmuraciones homicidas hacia los propietarios ausentes por parte de los arrendatarios oprimidos. La parábola de los viñadores homicidas. Escuchó la amargura hacia los recaudadores de impuestos. Debió de sentir el dolor de los padres cuyos hijos se marchaban de casa en búsqueda de algo que pensaban que sería mejor, o cuyas hijas acababan en la prostitución para pagar unas deudas que no parecían nunca menguar. Debió de ser testigo de violentos incidentes en los caminos. La parábola del buen samaritano. De accidentes fatales en las obras de construcción. De criminales crucificados en los caminos. Así que un buen día, un día de reposo, se decidió a salir del taller de carpintería de Nazaret. Dobló la esquina de su calle y se plantó en la sinagoga de Nazaret. Y allí, con la lectura de un texto muy cuidadosamente escogido, decidió comenzar su ministerio público. Después de la lectura dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. A la vista de aquel contexto, de aquella realidad social en la que vivía y trabajaba, os digo que no podía haber encontrado un texto más significativo. Vamos a leerlo en el relato de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El texto original es de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pudo haber elegido otro texto, pero eligió este texto. Os estáis dando cuenta, ¿no? Los quebrantados de corazón, los cautivos, los oprimidos, pum, 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 pum. El corazón de Jesús está latiendo perfectamente sincronizado con el de Dios. Estas palabras acerca del año agradable del Señor presentan ideas relacionadas
con la ley del jubileo en el antiguo Israel. ¿Qué era el jubileo? Era un año en el que los israelitas que se habían visto forzados a vender sus tierras o incluso a introducir miembros de su familia en la esclavitud, vieran de repente estas deudas canceladas y pudieran recuperar las tierras familiares ancestrales. El jubileo lo que ofrecía era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y Jesús utilizó imágenes relativas al jubileo con el valor añadido de una dimensión espiritual, la liberación de todo tipo de ataduras, la restauración de la plenitud vital y la armonía de una relación con Dios y con otros seres humanos. Y hago un inciso aquí porque tal vez tú estés escuchando esta mañana y no hayas experimentado ese jubileo que el Señor te ofrece en Jesucristo. Esa mano tendida que te ofrece el Salvador. La cancelación de todas tus deudas con Dios. El perdón de los pecados de toda tu vida. Un nuevo comienzo de la mano de Dios. Un nuevo sentir. Lo que pasa es que a veces enfatizamos tanto la dimensión espiritual que nos olvidamos de la importancia que para Jesús tuvieron los más débiles. Las parábolas de Jesús nos muestran situaciones en las que una persona podría haberse sentido justificada para actuar de una manera, pero decide actuar de otra. Decide actuar con misericordia, con generosidad. El samaritano, por ejemplo, tenía buenos motivos para no atender a aquel herido judío, pero lo atendió. Y de hecho, al amar al prójimo, obedeció la Torá de una forma que sus propios guardianes, el sacerdote y el levita, no hicieron. El padre del hijo pródigo podría haber rechazado a su hijo, un hijo que deseó su muerte en vida, pero eligió un camino distinto. El propietario de la viña podría haber pagado a los últimos trabajadores sin llegar solo una fracción del salario diario, pero decidió cubrir sus necesidades antes que satisfacer las celosas exigencias de justicia de los primeros trabajadores sin llegar. Ahí está de nuevo el palpitar del corazón del Señor. O a la inversa, el rico necio podía haber reaccionado ante su exceso de producto compartiéndolo con los pobres, obedeciendo la ley, pero no lo hizo. Y su codicia egoísta le costó la vida. Es más, Jesús demostró en la controversia del día de reposo que el hambre es más importante que las reglas. Y además lo corroboró con una interesantísima cita del profeta Oseas, demostrando que en el Antiguo Testamento ya existía una fuerte conciencia de la preeminencia que para Dios tiene la justicia y la misericordia por encima de cualquier ritual. Vamos a leerla. Mateo, capítulo 12, versículo 2. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y cuando después le criticaron por relacionarse con aquellos a quienes la sociedad oficial marginaba, desproveía de derechos, claro, publicanos, prostitutas, Jesús, ¿dónde vas? Respondió precisamente con la misma cita. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Está claro, ¿no?, cómo latía su corazón.
Llegó al extremo de enseñar ese incómodo texto, ese incómodo mensaje, de poner las demandas ya injustificadas de otros por encima de los límites de la propia responsabilidad. Mirad, Mateo capítulo 5, versículos 40 al 44. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Puso la necesidad que tenía una mujer desesperada, verdaderamente desesperada, de amor y perdón, una prostituta, una mujer desesperada, ¿por encima de qué? Por encima de la etiqueta, de las buenas maneras a la mesa, delante de fariseos. La necesidad de esa mujer antes que las buenas maneras a la mesa. Puso la necesidad que tenía una mujer enferma por encima del desprecio ritual a la impureza debido a la menstruación, la necesidad antes que la ley. Se paseó entre aquellos a los que la sociedad oficial desproveía de derechos y satisfizo sus necesidades de comida, de amistad, de perdón, de amor, de sanación, de aceptación, de dignidad. Este fue el sentir que llevó a Cristo a dejarlo todo e identificarse contigo y conmigo. Así nos vio a nosotros para decidir despojarse de todo y encarnarse. Vio nuestra necesidad, sintió nuestra necesidad y actuó. Concluyo. Recapitulamos. En medio de un mundo que se encoge de hombros y que es indiferente al dolor de los demás, un mundo totalmente egoísta y deshumanizado, donde es tan difícil encontrar un corazón compasivo y una mano abierta, Dios desea que nosotros nademos contracorriente, que seamos diferentes, que tengamos un sentir diferente al resto, el sentir que tuvo Cristo, y que al igual que Él estemos dispuestos a entregarnos en servicio a otros, a demostrar una generosidad sin esperar nada a cambio, a dejar de lado nuestros derechos en favor de los más débiles, a vivir en justicia, en integridad en todas las esferas de nuestra vida, a nivel social, familiar, económico. Por supuesto, sin miedo al futuro. Sin miedo al futuro porque confiamos en la providencia de Dios. Personas que puedan salir ahí fuera y vivir lo que son. Hombres y mujeres que han experimentado una redención maravillosa, una salvación extraordinaria, que sienten una gratitud imperecedera por lo que Dios ha hecho por ellos, que le aman profundamente y que reflejan en su vida el carácter de un Dios que es diferente. Un pueblo que demuestra de forma práctica que, 1, Dios es lo primero. 2, consideran la vida humana sagrada y 1000 veces más valiosa que cualquier otra cosa. Y 3, anteponen las necesidades de otros a sus propios derechos. Así consiguen ser luz en un mundo que está a oscuras. Vamos a orar. Señor y Dios, no hay palabras para expresar la gratitud que sentimos por haber estado dispuesto a cambiar a tu Hijo por nosotros. Y nos asomamos a tu corazón y encontramos con asombro y con temor un amor demasiado profundo como para comprenderlo en esta vida. Nos sentimos abrumados por la deuda tan grande que tú nos has perdonado. Tu amor nos ha rescatado, nos ha dado esperanza. Y te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la meditación, tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender también
que es precisamente para nuestro propio bien, como tú también dices en tu palabra. Señor, yo te confieso que me da miedo vivir así, Señor. Y por tanto, tenemos que aferrarnos a tu providencia. Sabemos que tú vas a proveer en nuestra necesidad, porque a veces la vida se vuelve muy difícil, Señor. Necesitamos confiar en ti en cada situación, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de las situaciones familiares tan difíciles, en medio de la ausencia de trabajo, Señor, en medio de tantas circunstancias. Señor, confiamos en ti, pero te pedimos, aumenta nuestra fe. Queremos vivir a impulsos del latido de ese corazón que hemos conocido, Señor. Perdona nuestras inconsistencias, Señor, y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz Navidad a todos. Señor os bendiga.